qué padre que aquí vengan otra vez a aprender, a preguntarme. Acuérdense que me pueden preguntar lo que quieran y en cuanto yo pueda se los contesto. Hola, Eu. Ay, salúdame a todos en tu casa, por favor. Lucía, bienvenidos todos. Ay, Carla, qué gusto. Aquí están todas entrando. Hola, hola. Qué padre que estén aquí. Oigan, antes de empezar con el tema, ¿están listos? ¡Hey! ¿Están listos para el otoño? ¿Sí saben lo que es el otoño? El otoño, a mí me encanta el otoño. El otoño es la época donde todo lo que ya no nos sirve, por decirlo de alguna manera, o no nos sirve, se cae. Por ejemplo, las hojas de los árboles se empiezan a caer, se secan y se caen. Ya no le sirven a ese árbol necesita su ciclo de vida y necesita renovarse, pero para renovarse tiene que sacar lo que ya no necesita, lo que ya terminó, lo que ya pasó, dejar atrás, soltar. Ese es el otoño. Y a mí me encanta la etapa del otoño porque podemos fluir con esa, emocional y energéticamente y mentalmente, podemos fluir con eso, ver qué es lo que podemos soltar. Es muy buena etapa para ver qué ya no nos sirve, qué ya no queremos tener, qué podemos limpiar, sacar. Porque acuérdense que incluso si una hoja se aferra al árbol, de todos modos va a caer tarde o temprano, aunque te aferres. Lo que ya no es tuyo, lo que ya no te toca, se va a ir. Entonces, si puedes soltarlo cuando toca y cuando se está yendo, pues que se vaya, ¿verdad? Luego les voy a hacer un live muy padre sobre las etapas, sobre primavera, verano, otoño, invierno, y lo que tiene que ver energéticamente y emocionalmente con nosotros, y aprovechar esas etapas para hacer lo que tenemos que hacer, lo propio en cada etapa. Hola Fa, hola Lucía, hola Sandy, qué gusto verlas por aquí. Bueno, el tema de hoy es el duelo, la pérdida, ¿no? La pérdida simplemente pasa todo el tiempo. Hola Lucía. Todo el tiempo está sucediendo en nuestra vida. Todos los días termina un día que no va a volver nunca más y empieza al día siguiente otro. Todo está en ese proceso de renacer y morir, nacer y morir todo el tiempo. Entonces la pérdida en nuestra vida sucede. Deberíamos ya estar adaptados, ¿no? Pero no, como seres humanos, y es lo más lógico, nos cuesta mucho trabajo las pérdidas. Y hay todo tipo de pérdidas. Hay pérdidas de trabajo, hay pérdidas de una relación, hay divorcios, hay muertes, hay todo tipo de situaciones donde nos sentimos en un momento de pérdida. ¿Alguien ha pasado alguna pérdida últimamente que necesite un poquito más de explicación? Hola, bonita, bienvenida. Por supuesto, las muertes es un temita un poquito diferente, ahorita se los doy, pero también es una pérdida, de las pérdidas más fuertes que tenemos, ¿no? Pero así como hay pérdidas distintas, hay diferentes maneras de sentirla. Todas las personas, es muy personal su manera de sentir la pérdida, de vivir la pérdida y de manejar la pérdida. Cada uno es completamente diferente. Lo que voy a hablar aquí es en general. Si alguien necesita que le ayude con una pérdida, con muchísimo gusto, pero cada uno lo vive, así como hay diferentes formas de pensar, hay diferentes formas de manejar una pérdida o de vivir una pérdida. El duelo es una herida que necesita cicatrizar como todas las heridas. Si tú evades el tiempo de sanar, de sanación que necesita esa herida, ¿qué va a pasar?
tarde o temprano, de alguna manera se va a manifestar eso que no sanaste y va a salir peor. Más vale que lo arregles cuando estás en el momento. Tu cuerpo va a reaccionar tarde o temprano a esa herida que no cicatrizó. Entonces, no hay tiempo límite ni tiempo predeterminado para salir de un duelo o para vivir el duelo o para pasar etapa por etapa. No, para nada, eso no existe. Cada persona es diferente. Hay gente, por ejemplo, en un divorcio, hay gente que antes de divorciarse vivió el duelo, vivió 2 años antes, se rindió ante el sufrimiento, se rindió ante la pérdida que sabía que venía, y entonces lo vivió antes del divorcio tal cual. Entonces cuando sale del divorcio, de repente ya está muy bien y no lo entiende la gente. Todo mundo tenemos un espacio, un tiempo y muy personal de digerir una pérdida. Por ejemplo, también cuando alguien va a morir, alguien que está muy enfermo, la familia está con ese enfermo durante un tiempo, no sé cuánto dure la enfermedad, y quizás viven el duelo en esa enfermedad, en el proceso de la enfermedad, no después de la muerte. Y por eso vemos a la gente como incluso aliviada por la muerte de ese ser querido, que de todos modos se vive un sufrimiento, porque aunque nos alivie y aunque pensemos que está mejor porque está sanando, porque ya no está sufriendo por su enfermedad, de todos modos a nosotros nos duele, ¿cierto? Ahora, ¿saben una cosa? Les voy a decir esto, la peor pérdida es la tuya, es la mía. O sea, cuando yo estoy en un momento de una pérdida, en un sufrimiento, yo no puedo ver que alguien está sufriendo más que yo. Eso somos incapaces de verlo. Siempre no vamos a decir, yo estoy sufriendo eso, pero pobre aquel que está sufriendo más. No es real ese sentimiento. La propia pérdida es la más dolorosa, es la peor, porque así la vivimos nosotros. Por más que me digas, me duele el sufrimiento de alguien más, el que más te duele es el tuyo. Por ejemplo, ejemplos de pérdida. Y no podemos comparar jamás las pérdidas. Por ejemplo, a mí se me puede haber muerto mi hermano, como ya he platicado, y me duele. A alguien, un familiar, un padre, madre, esa puede ser la pérdida de alguna persona. Pero para un niño, por ejemplo, de repente sus papás le dicen, ya no puedo pagarte el food, vas a tener que salir de ahí. Esa es una pérdida. Y puede ser igual de dolorosa como para nosotros la pérdida de un ser querido, como para él la pérdida del fútbol. No podemos comparar. Cada persona vive la pérdida de una manera distinta y su pérdida de una manera distinta. Por eso digo que la peor pérdida es la de cada uno. No podemos compararnos, no podemos decir la mía es peor o la tuya es peor, porque no es así. Hay unas etapas que nos ayudan a describir el proceso que vivimos en el duelo. No necesariamente las tenemos que vivir todas, pero nos ayudan a poder identificar en dónde estamos parados. Nos ayudan a identificar qué sentimiento estoy viviendo y nos hacen ver que no somos los únicos y que sí hay todo un proceso, porque es real. El proceso de duelo es real. No tenemos que vivirlos todos, como les estoy diciendo. Las etapas que hay son, primero, negación. ¿Qué tal? No pasa nada. No pasa nada, no me duele, no puedo creer que sucedió. O sea, hay muchas formas de negarlo. Puedes decir, no te está pasando nada, o no lo sientes tú, o no puedo creer que sucedió. Es como un tranquilizante, un poquito te adormece un poquito antes de empezar todo el dolor, te adormece en lo que estás listo para manejarlo física, mental, emocional y espiritualmente, tu pérdida. El segundo es el enojo. Esto no es posible. ¿Cómo me pudo pasar a mí? Y entonces hay rabia, ¿Se acuerdan que ya les he platicado que debajo del enojo siempre hay miedo? Entonces, entre más enojado estás,
por algo, más miedo tienes. Entonces, te enfurece pensar que las cosas están fuera de control, que la muerte de alguien o que te hayan terminado o que te hayan corrido del trabajo, o que todo, te entras en un, se va a arrepentir, va a haber, hay rabia, hay venganza. Esa etapa creo que sí la reconocemos, ¿no? Porque es como, no puedo más con esto, ¿no? Y no puede ser que me pasó a mí. La siguiente es negociación. La negociación es cuando estamos buscando maneras, de revertir lo que pasó. A lo mejor me vuelve a contratar mi jefe, a lo mejor mi expareja quiere volver a estar conmigo. Estoy segura que me va a hablar otra vez. Es como, también cuando alguien está muy enfermo, es que seguro se va a curar, seguro va a estar bien, y ya está en agonía. Entonces es ese momento de que estás negociando tú contigo, pero en realidad es una negociación tú con tus sentimientos, para ver cómo acomodas, dónde acomodas eso que te está doliendo tanto. Finalmente pasas a la tristeza, a la depresión, pero no es una depresión clínica. Esto, si se llega más tiempo, si dura mucho tiempo, sí podría pasar a depresión clínica, pero es muy normal sentirte completamente triste. Después del enojo viene esa tristeza muy profunda, se siente un vacío, algo me está faltando, no tienes ganas de salir, a veces nos aislamos, a veces no quieres estar solo, pero es una tristeza muy, muy, muy profunda de ese vacío que está quedando ahí, que quedó ahí por eso que perdimos. Está algo que no lo podemos llenar en ese momento. La siguiente etapa es aceptación. Cuando ya aprendiste a vivir con eso, ya poquito a poco dices a vivir sin eso, o sea, con esa pérdida, sin lo que perdiste. Es poco a poco empiezas a recuperar la alegría, recuperar el placer, empiezas a verte otra vez disfrutando las cosas y ya puedes hasta incluso platicar de eso. Ya cuando estás en la aceptación ya puedes platicar y ya no sientes ese dolor espantoso que te afecta. Estas etapas las puedes reconocer en su momento, o sea, a lo mejor no estás en ese momento de duelo y tú diciendo, mira, ya estoy en la aceptación, mira, ya estoy en el enojo. Quizás no. Como les digo, no necesariamente las tenemos que vivir, pero son representativas de el general, ¿no? De casi todo mundo lo vive, pero no necesitas, o sea, no estás mal si no las vives, por favor. Tienes que vivirlas para poderlas reconocer, o tienes que haberlas vivido, tienes que voltear hacia atrás. Todos seguramente los que me están oyendo han pasado por una pérdida, y del tipo que ustedes quieran, que les dolió. Regresen ahí y vean si vivieron esas etapas, nada más por curiosidad, nada más por saber si es cierto esto en ustedes. Acuérdense que siempre cuando uno está consciente es mucho más fácil. Simplemente el ser consciente de lo que te está pasando, el conocer, el entender, te hace estar ya del otro lado, estar más cerca de la solución que del problema. Y la sexta etapa, que no en todos los estudios sale, pero también existe, es cuando le das sentido a lo que pasó o a tu sufrimiento. A ver, no le das sentido a la pérdida. O sea, nunca, creo yo, que no le voy a dar sentido a que mi hermano murió. No, le voy a dar sentido a lo que yo viví. Tengo que encontrar el sentido por ejemplo, agradecer que él haya sido mi hermano, que él haya estado conmigo, lo que él me dio, o lo que pude vivir con él, o lo que pude disfrutar con él. Cuando un ser querido está enfermo, por ejemplo, también disfrutar su etapa después, o sea, es cuando le da sentido, pude disfrutar, agradezco el haber estado cerca en esos momentos.
O por ejemplo también, incluso terminar una relación, un divorcio. Agradezco el haber estado con este hombre o con esta mujer o con esta pareja. Es ese momento donde le da sentido a lo que tú viviste, a la persona le da sentido, a la persona en tu vida o a la situación o cosa que en tu vida, como el trabajo, como lo que sea que hayas perdido. La sexta etapa, llega cuando le puedes dar sentido, no a la pérdida, sino a lo que tú viviste o a lo que tú aprendiste o a lo que tú lograste sacar de eso. Ese es el sentido. ¿Alguna duda les queda de esto? Ok. Lo que a mí me ha funcionado en esto, o sea, esas son las etapas que les digo que todo mundo las reconoce, las habla, bueno, no todo mundo, gente que ha vivido, expertos en la materia, pero lo que yo pienso del duelo es que es inevitable. Como ya les he platicado, el dolor en el ser humano es inevitable. El dolor nos avisa que algo sucedió, nos hace, es más, sentirnos humanos. El dolor, si lo hablo en términos energéticos, es como una presión energética en una emoción o en las partes del cuerpo. Ya hemos hablado del cuerpo, del dolor corporal. Es una energía que nos está avisando que algo está mal. En cambio, en el dolor emocional, en el duelo, es una energía que a veces hasta el corazón duele. No sé si ustedes han vivido una pérdida tan fuerte que el corazón les duele y de verdad dicen, ¡au! Me está doliendo, me siento tan mal porque me duele, hasta el corazón me duele. Entonces, yo creo que el dolor es necesario. El sufrimiento no. El sufrimiento es como embarrarnos en el dolor, convertirnos en víctimas del dolor. El sufrimiento viene cuando le hacemos caso a la mente, cuando la mente empieza a etiquetar. ¿Qué quiere decir eso? Nos empezamos a juzgar. Cuando te estás juzgando, no estás aceptando. Es más, les voy a poner un ejemplo. Cuando una pareja pierde a un hijo, es un dolor espantoso, cierto. Pero creo, en mi humilde opinión, creo que no los separa, o sea, y después se divorcian, no los separa el hecho de haber perdido un hijo, sino los separa el juicio que hacemos de cada uno. A mí me está doliendo más, parece que tú no sientes. Creo que en una pareja los separa el juicio que hacen del duelo de cada quien. Y en realidad no podemos vivir el dolor ajeno. No sabemos cómo lo están viviendo. Hay gente que dice, parece que ni le importa lo que le pasó. No, esa persona lo está viviendo, lo está manejando como puede. Quizás es tan doloroso que ni siquiera puede llegarse a demostrar eso. ¿Por qué tiene que demostrarlo? Cada quien lo vive, cada quien tiene su propio dolor dentro y no podemos juzgarlo. Pero en el momento en que juzgamos es donde entra el sufrimiento. El juicio siempre atrae culpa, siempre atrae tipo de castigo. ¿Qué tal con el no? Exacto, no reconocer el duelo de los demás, minimizarlo de alguna manera. Totalmente, eso hacemos. Por eso hace ratito les comentaba, el dolor mío es el peor, el tuyo no tanto. El mío, lo que yo pasé fue peor. No es cierto. Recuerden el ejemplo que les puse del niño que deja la clase de fútbol porque los papás ya no podían pagarla. Ese puede ser un duelo tremendo para el niño, un dolor enorme, parecido al que yo sufrí con la muerte de mi ser querido. No podemos compararlo. Debemos dejar de juzgar. No es el tuyo más que el mío. No se puede. No podemos saber eso. Entonces, el sufrimiento es una aflicción muy conocida. Es una zona de confort, porque aparte nos gusta a veces llamar la atención. Aparte, ¿qué tal? Le decimos a la persona de la que nos separamos, es que me voy a morir sin esa persona, ¿no? Bueno, no se lo decimos a esa persona porque ya desapareció,
Pero decimos, me voy a morir. No, no te vas a morir. Solo tienes que atravesar tu duelo. Entonces, cuando hacemos a un lado los juicios, podemos alejar un poquito el sufrimiento. Deja de juzgarte y deja de pensar que el de allá debería de estar sufriendo más o sufriendo menos que tú. No hay deberías ni hubieras. ¿Se acuerdan que ya les he dicho eso también? Ok. Entonces, cuando ya estás en el lugar del duelo y entiendes, haces un ladito el sufrimiento, o bueno, quizás todavía no lo haces, yo te propongo, a mí me ha servido, atravesarlo, atravesar el dolor, atravesar cada uno de los sentimientos que estoy teniendo. ¿Qué es atravesar? Primero es tratarme, me trato como si fuera la persona que más amo en este mundo. A ver, trae a tu mente tú, ¿quién es la persona que más amas en este mundo? Ahorita, aquí y ahora. A mi cabeza llegó mi nieto. Ok. Entonces, si yo quiero acompañar a mi nieto, voy a empezar con palabras a juzgarlo, voy a empezar a decirle, ay, me choca estar contigo, me choca que estés jugando siempre a eso. Claro que no. Como lo amo, empiezo a estar con él haciendo lo que él quiere hacer. Eso es acompañarnos a nosotros en nuestro duelo. O también acompañar a un ser querido en un duelo, a una amiga que está teniendo una pérdida, un amigo, a quien sea, a quien quieras tú acompañar, puedes acompañarlo como si fuera la persona que más amas en este mundo. Y acuérdate, solo puedes hacer lo que sí sabes hacer contigo. Si yo me sé tratar a mí como si fuera la persona que más amo en este mundo, voy a poder tratarte a ti igual en una pérdida, acompañándote. Entonces, por ahí empezamos, acompañándonos, sintiendo cada uno de los sentimientos, permitiéndole estar a cada uno de los sentimientos. Eso no quiere decir convertirte en víctima y quedarte, no, eso quiere decir acompañándote. Si quitas el juicio, te puedes acompañar de una mejor manera. Y entonces empiezas a respirar. El primer día que estés lista para hacerlo, no te empujes, no te aceleres, todo tiene su tiempo. Los tiempos de Dios son perfectos. Entonces, te sientas cuando ya puedes sentarte a revisar tu dolor, a estar con tu dolor, lo empiezas a respirar. Respirar sintiendo esa intención de acompañamiento hacia ti. Y empiezas a respirar ese dolor, a respirar el sentimiento que sea que está en ese momento, cualquiera de esos que mencioné antes o otro que esté con ustedes. Empiezan a sentirlo. Créeme, poquito a poco, permítete hacer eso. Date unos minutitos al día en tus momentos de duelo para hacerlo. Estar contigo y con ese dolor y con ese sentimiento que está en ese momento, que son parte del dolor. Lo respiras, te acompañas y poco a poco vas a ir más profundo, en tu sentimiento más profundo. Vas a ir como si estuvieras escarbándote, como si estuvieras queriendo llegar más abajo de eso, como si estuvieras buscando qué hay más abajo de eso, qué hay más abajo de ese sentimiento que estoy teniendo, qué hay más abajo del enojo, qué hay más abajo del miedo, qué hay más abajo de mí en este momento. Si no pudiste ese día, terminas y al día siguiente sigues. Eso es acompañarte a ti en el dolor, estar contigo. Poco a poco vas a ir llegando con estas respiraciones, respirando y estando en el sentimiento y viendo qué hay detrás de ese sentimiento. Es como cuando estás comiendo algo que tiene una capa de chocolate y quieres ver qué hay abajo. Le escarbas, ¡ay, hay helado de vainilla! ¡Wow! Con la cuchara sigues escarbando y de repente ves que hay más chocolate o galleta dentro. Te vas dando cuenta. Así quiero que tu respiración sea como la cuchara que escarba y estás tú muy atenta a lo que estás sintiendo. Si tú sigues ese proceso de respirar y estar contigo, entonces prontito vas a llegar al vacío, vas a llegar mucho más abajo. Ese vacío, de repente tú vas a creer que es el vacío que dejó lo que perdiste.
la situación o la circunstancia en la que estás. Pero no, ese vacío es tu parte más sana. Es un vacío para llenar y ahí se siente paz. Confía en mí. Haz esto cuando estés en el dolor, cuando puedas hacerlo poquito a poquito y vas a llegar a encontrar dentro de ti ese vacío. Hay muchas maneras energéticas también de hacerlo, pero esto te lo estoy diciendo, tú en tu casa lo puedes hacer. Inhalas y exhalas todos los días un poquito más, tratando de escarbar más, tratando de llegar más profundo de ese sentimiento, atravesando ese sentimiento para poder encontrar ese vacío dentro de ti, ese lugar donde está la paz. La paz no es ajena, la paz no está afuera, la paz está dentro de ti y esa es la mejor manera de encontrar el confort en el duelo. Nadie te va a resolver afuera nada. Eres tú el único que puedes ayudarte. Claro, puedes pedir ayuda a un especialista, por supuesto. Puedes una caricia de quien esté a tu lado. Agárrate de tu gente. Pero el trabajo más fuerte es el tuyo. Tenemos que atravesar el dolor. Eso es, creo que como seres humanos es muy difícil. A pesar de que todos los días nos estamos encontrando en un morir y renacer, todos los días hay una pérdida. Deberíamos de estar acostumbrados. Creo que es muy difícil para el ser humano adaptarse a la pérdida. Ahora, ¿qué te parecería si empiezas a ver que no hay pérdidas, sino simplemente transformaciones? ¿Se acuerdan? La materia ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Bueno, así es lo mismo aquí. Quizás no es una pérdida, quizás es una transformación. Es un entender las cosas como un proceso de vida, como un crecimiento, al evolucionar, al crecer. Es como, por ejemplo, yo no me podría poner ese vestido que tanto me gustaba a mis 5 años. Es imposible que me quede. Ya se quedó atrás. Ya no puedo hacer nada con él. Y lo superé, ¿cierto? Ahora tengo un vestido que me gusta más, quizás, o sigo pensando en el vestido de 5 años, pero no me lo quiero poner. Solo es transformarnos. La pérdida se transforma. Ahora, la muerte de un ser querido es muy difícil. La muerte en sí no la podemos entender. No está. Hola, Rey. Para los que están entrando ahorita, se queda aquí grabado. La muerte es un renacimiento también. Pero para los que nos quedamos aquí, no es fácil vivir sin ese ser querido, con los arrepentimientos y con todo lo que hubiéramos querido hacer. Por eso, aquí y ahora háganlo. Algo que les quiero decir, ya lo he dicho en muchas ocasiones, pero cuando alguien se muere, lo único que estaba escrito es eso, que ese día se iba a morir. Lo único que está escrito es el día de nuestro nacimiento y el día de nuestra muerte. No importa las circunstancias en las que se muere alguien. Cuando alguien se muere, es porque ya cumplió su misión. Nadie se muere sin haber cumplido su misión. ¿Y qué crees? Nada se pierde, nada se muere. Tú lo puedes mantener vivo en tu recuerdo. Tú puedes, vive lo que tú quieras que siga viviendo. Si se murió una relación, por decirte, trae tú el recuerdo. La relación la viviste tú con él o con ella. Lo puedes seguir reviviendo y puedes recordar los momentos lindos que vivieron. Y tú puedes revivir tu relación cuando tú quieras en ti. Para eso sirve la memoria. Y cuando alguien se muere, físicamente, ya cumplió su misión, pero nosotros podemos seguirlo teniendo vivo. Podemos sentirlo que nos acompaña en la lluvia, podemos sentirlo en los olores, en los sabores, podemos recordarlo tantas veces queramos y lo podemos tener con nosotros siempre. La única persona que se muere para siempre es el que se olvida. Su recuerdo está vivo con nosotros. Cuando ya no haya recuerdo, esa es la verdadera muerte. Entonces,
vamos a honrar la muerte de nuestros seres queridos. No es fácil, lo entiendo perfecto. Yo me dedico a ayudar al bien morir y sé que no es nada fácil. Siempre me preguntan, no me han preguntado ahorita, pero siempre me preguntan qué es el bien morir. No es tanatología. Tanatología es la psicología de la muerte, cómo se trabaja psicológicamente la muerte. Yo lo que hago es la energía de la muerte, ayudar a la persona a energéticamente liberarse, a la persona que va a morir o que muere, a liberarse de todos los lazos que quedan entre ellos y poderse ir más en paz, y que las personas de aquí también se queden más en paz. Entonces la muerte es un renacimiento. El duelo es necesario para que nosotros crezcamos, para que sepamos que hay algo ahí. Hay que atravesarlo, sentirlo, vivirlo. Acuérdense, sin juicio. En el momento en que el juicio desaparece, hay aceptación. Y en el momento en que la aceptación aparece, hay amor, hay entendimiento. ¿Alguna duda, pregunta, algo que no les quede claro? No juzguen cómo está viviendo cada quien su duelo y qué tan doloroso o no podría ser eso. Ay, es que si a mí me hubiera pasado eso, obvio no estaría así. No sabes, no sabemos. No juzgues. ¿Alguna duda, pregunta? Gracias por entrar. Acuérdense que se queda grabado y acuérdense que cualquier duda, pregunta, se pueden acercar por DM. En Spotify tengo algunos podcasts y en YouTube tengo algunos videos. Siéntanse con confianza de acercarse, de preguntarme. Aquí ando. Acuérdense de que, les quería decir esto, el sentido de la pérdida no lo encuentras luego. Hace 2 días, hace poquitito, tía, gracias, qué bonito que estás aquí. Hace poquitito una persona me dijo que traía una pérdida muy muy fuerte y me dijo, ¿cómo le encuentro sentido a eso? Le dije, ¿hace cuánto fue tu pérdida? Hace 2 meses. No, el sentido de la pérdida no se encuentra tan pronto. Eso lo descubrimos después, lo vamos haciendo en el camino. Y cuando volteas atrás, por eso les decía, fíjense ustedes si haya habido una pérdida y vean si ya le dieron sentido, si ya vivieron esos pasos, ¿cómo los vivieron ustedes? Con su propia experiencia es la mejor manera de aprender. Esa es la manera de donde yo saco todo esto, de pura experiencia, de aprendizaje, claro, pero lo llevé a mi experiencia. Muchas gracias. Gracias por estar aquí. Nos vemos pronto. Acuérdense que si tienen temas de los que quieren hablar, también me pueden proponer temas de lo que quieran escuchar. ¿Sale? ¿Cómo alivias el dolor de la pérdida? Tienes que pasar por tus etapas. Tienes que ser amable contigo, acompañarte en cada una de las etapas. Y como les decía hace ratito, inhalando y exhalando, estando contigo, o sea, proponerte de verdad hacerlo, porque todo funciona, les prometo que todo funciona, pero no funciona si no lo llevas a cabo. Entonces siéntate en el dolor, siéntate en el sufrimiento que está siendo característico de tu dolor en ese momento, respíralo y vete más abajo, ve más profundo. Cada día o cada momento que puedas sentarte a hacerlo, ve más profundo y observa qué sucede. Ve viendo contigo, trátate con mucho amor. Es una herida que necesita cicatrizar. Haz lo mismo que harías con ella, tratarla con amor, acompañarla, estarla revisando, estarla checando, estar contigo.
Esa es la manera de aliviar un dolor de una pérdida. Y entender también que se transformó. ¿En qué se transformó tu pérdida? Ahí es cuando le encuentras sentido. Muchas gracias, Mario. Muchas gracias a todos. Nos vemos pronto y propongan temas si quieren. Gracias por estar aquí. Chao, chao.